Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz y lo que los medios hicieron con eso. Y para eso, ¿qué hubo, Juan Álvarez? ¿Qué más? Hola, Galera Parche, buenas noches. Me encanta que insistes en ser como analista deportivo y no lo logras. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Santiago Rivas, bienvenido. Muchas gracias, todo muy bien, ¿cómo van las cosas? ¿Cuál es tu saludo de periodismo deportivo? Y aquí estamos, amigos, una vez más al pie del cañón, contando, relatando las emociones de este momento, la contienda que trae la alegría, grandes y chicos, la alegría del fútbol. Yo no puedo hacer eso, pero quisiera algún día hacerlo para decir esférico. Lo mejor cuando uno quiere decir esférico es ser Oirman Muñoz. ¿Se acuerdan que es este periodista paisa que ya es viejo? Pero que el viejo más hace rato no vocaliza, o sea, vocaliza apenas un poquito más que Yamid Amat. Y es como... Al menos un poquito. Un esférico que redondo por los colosos de la cita balonpelga. Y uno le pregunta a todos los paisas, y los perdónenme paisas, pero es que ustedes son así. Ah, es un poeta. Weimar es un poeta. Espectacular. Weimar es un poeta. Bueno, podemos hacer eso. Además, el horóscopo de Weimar. Bienvenida María Paula Martínez. Oigan, vayan a presuntopodcast.com. Estamos estrenando recompensas para los Patreons. Eso incluye, como ya oyeron en otros episodios, episodios secretos, audios de análisis adicionales durante la semana. Muy pronto vamos a abrir la tienda de Presunto, entonces estén presentes que eso va a estar allí en presuntopodcast.com. Santiago, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Yo tengo dos cosas. No vamos a hablar sobre el corte de gas que está sufriendo el suroccidente de este país, desde el eje cafetero hasta Cali, lo que está pasando con el gasoducto, porque pues no ha habido claridad lastimosamente. Como yo ya les dije, pues yo tengo muy cerca las comunicaciones del Servicio Geológico Colombiano, que ya se pronunció al respecto, ¿no? Este país es muy lindo porque ellos dicen como... No, ellos son pues geólogos y geocientíficos, expertos vulcanólogos, sismólogos, gente que pues que está trabajando en esto y estudiando, investigadores, y salen y dicen esto no es volcánico, y la respuesta de la gente que solo se explica más no se justifica por el miedo es están mintiendo. Es como pues ¿qué quieren que digamos, no? Y hay que decirlo porque estamos en medio de una crispación, no, la deriva de la opinión hace que todo sea potencialmente mentira. Entonces salió gente y también salió Enrique Gómez a decir que este era el gobierno del cambio, y es como no, se cortó el gas porque hay una subida de temperaturas muy fuertes de una emisión de gases que puede hacer que estalle un gasoducto, ¿no? Entonces pues eso es la razón por la cual el corte, pero en ese cruce de declaraciones todo el mundo queda mal parado, incluyendo a la ministra de Minas, pero la verdad es que se trata de un fenómeno que tiene orígenes hasta el momento incontrolables, recónditos, y que nada tiene que ver con la política ni con las políticas de transición energética. Lo que está pasando con el gasoducto en suroccidente pues es simplemente otra cosa que tiene que ver pues con la subida de unas temperaturas a nivel anormal y la emisión de unos gases que, como ya lo dijo claramente el Servicio Geológico Colombiano, no son volcánicos. Mi otro tema es la muy notoria ausencia, gracias a Claudio Ospina, @SRTA, o sea, señorita Ospina, en Instagram, que pone las portadas del día. Pues ayer se hizo el anuncio de que el caso Uribe no precluye. Esto lo estamos grabando un miércoles. El martes por la tarde se anunció que el caso de Álvaro Uribe por fraude procesal y otro cargo no precluye. Y eso es importante porque es un hito en este caso, que es uno de los casos más... Pues es el caso contra quien fue la persona más poderosa de este país durante más o menos 20 años. Y El Tiempo no tiene nada sobre el caso Uribe en su portada, por ejemplo. Solamente hay una foto del entrenamiento de la selección Colombia en el Mundial Sub-20, que a propósito, los muchachos vencieron a Japón, a la nación nipona, por 2-1. Mientras que El Espectador tiene en portada una foto de Uribe gigante que dice 0 y van 2. Después, en El País de Cali, por ejemplo, no aparece nada, al menos no de un tamaño siquiera considerable. La Patria
tampoco, obviamente tienen el asunto del gasoducto. El colombiano sí tiene una pequeña notícula y el Heraldo tiene una foto de tamaño grande de Uribe en su portada. Entonces, la ausencia de este caso, que obviamente se escuda un poco en que Uribe ha perdido relevancia como figura política, al mismo tiempo es muy diciente sobre las omisiones de los medios de comunicación y cómo eso pues obviamente habla en unos decibeles más notorios que si estuvieran diciendo cualquier cosa. No vamos a hablar, o por lo menos no a profundidad, de la entrevista que hizo José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, al presidente Petro, parte de la entrevista en el avión presidencial y luego en su visita al Guainía. Y le preguntan muchas cosas interesantes, entre esas nos enteramos que el presidente dice no conocer o no haber investigado a la FLIP, pero me llamó la atención la reflexión que hace sobre los medios y que poco reparo han tenido o hemos tenido nosotros mismos en lo que dijo, y abro comillas. Acevedo le pregunta por el uso de Twitter, no solamente en sus acusaciones a los medios, sino por haber dicho que los 4 niños indígenas habían aparecido, ¿no? Que es de entrada pues una noticia que aparece en su cuenta personal y se entiende como un comunicado oficial. Y el presidente responde: el trino ni lo escribí. Algunas personas y medios quisieran que nosotros no nos comunicáramos y que la comunicación quedara en manos de ellos, que precisamente no tienen el mismo proyecto político del gobierno. En la comunicación está el poder y la ausencia de ella es violencia. He llegado a ser presidente con ayuda de instrumentos de comunicación personal que me han permitido defenderme, proponer, debatir y construir un espacio político. Y sobre eso es como una gran contradicción, porque en efecto, pues la información es poder y la desinformación también, ¿no? Y los niños a hoy, 25 de mayo, no han aparecido todavía. Y el titular de esa nota que encuentran en el portal de RCN, de noticiasrcn.com, es el presidente Twitter, casi. El presidente Petro. Se imprime. El presidente Petro dice que error de Twitter sobre niños del Guaviare fue culpa del ICBF. Pero entonces, ¿quién le escribe los tweets? No, pero además hazte responsable, es tu pinche cuenta de Twitter, o sea, de los mismos autores de no lo crié. Es como, no, huevón, como tú saliste haciendo el signo del corazón diciendo los quiero mucho al lado de tu hijo, Alfonsito, que como Alfonso López Pumarejo, que tanto te obsesiona, se empezó a tirar tu gobierno muy rápidamente. Entonces, tiene que hacerse responsable. O sea, no puede ser que exista una evasiva como respuesta cuando puede tan simple como decir, oiga, sí, la embarré porque leí el comunicado del bienestar familiar que estaba ahí y decía, tenemos indicios de que están vivos, se comunicaron con nosotros, nos dijeron que están. No está corroborado. Esa es la parte de la cual se tiene que ser responsable. Pero si cuento no escribí el Twitter, entonces como... Entonces, ¿qué hacemos con esa nómina desperdiciada de tu oficina de comunicaciones? Pues que no hacen nada. O te escriben tweets equivocados y desinformantes. Juan, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Hoy no vamos a hablar de un episodio de la semana pasada que involucra a la fiscal Angélica Monsalve, que es una fiscal que viene desapareciendo en los medios desde hace alrededor de un año, que decidió empezar a hablar porque es una de estas fiscales que se le ha parado a Barbosa denunciando una cantidad de abusos al interior de la fiscalía, y ella presentó una denuncia ante el lugar que corresponde institucionalmente para investigar a Barbosa, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, bien conocida en este país como la Comisión de Absoluciones, y la semana pasada debía empezar ese proceso y muy extraña y velozmente el proceso fue archivado, incluso con votaciones de representantes a la Cámara del Pacto Histórico. Y eso es una cosa que creo que falta mucho por entender qué es lo que hay detrás. Pues ahí salió Alirio Uribe a dar una explicación que me pareció que no explicaba nada. Sí, que no estaban presentes, que se ausentaron, pero creo que hay algo ahí que yo por supuesto no entiendo ni voy a lanzarme a especular. Pero sí hace parte un poco de ese tejido institucional. El fiscal Barbosa lleva como varias semanas fuera del país y esa acusación y esa investigación que la Cámara debía abrir pues se cerró como muy rápidamente, muy silenciosamente, y creo que no entendemos bien qué es lo que ocurre detrás de esa noticia todavía. ¿Cuánto le habrá costado el viaje al fiscal Barbosa para estar por fuera del país? Nadie se lo va a preguntar. No lo sé, pero debe ser
No sé. ¿Cuántos millones? Escandaloso. Escandaloso viaje por el mundo. No, ya no jodan. Salvatore Mancuso comparece hoy ante la JEP en lo que se considera su último intento por ingresar a esta jurisdicción. Las revelaciones que ha hecho hasta el momento salpican a altos mandos militares y exfuncionarios de alto gobierno. Catalina Vargas, ¿qué revelaciones ha hecho Salvatore Mancuso? Sebastián, han sido contundentes las revelaciones que ha hecho Salvatore Mancuso en esta primera jornada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Inició hablando de los orígenes de la Convivir y cómo estas estructuras paramilitares se crearon en la zona norte del país y luego se fueron desplazando hacia el centro, también por el desplazamiento que vino sufriendo la antigua guerrilla de las FARC. Ha señalado Salvatore Mancuso que muchas de estas estructuras paramilitares se crearon a petición de varios sectores económicos y también políticos, mencionando al ex vicepresidente Francisco Santos y señalándolo de pedirle que creara el bloque capital. La misma oligarquía nacional colombiana pedía la creación de grupos de autodefensa cuando la guerrilla estaba en Córdoba, en sur de Bolívar, en norte de Santander, en el norte de Colombia, les importaba un pepino, pero cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba ese montón de gente, ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque capital. En la audiencia de hoy ha habido novedades, se han conocido relatos, historias, relaciones que no hubiesen sido mencionadas en el pasado por Salvatore Mancuso u otros jefes paramilitares. Pues sin duda lo más duro que ha dicho en lo que va de audiencia es esa mención que hace en contra del expresidente Andrés Pastrana, el expresidente Álvaro Uribe y también el excandidato presidencial ya fallecido Horacio Serpa, en donde ha dicho Mancuso e incluso ha pedido una reunión privada con los magistrados para ampliar ese tema, que las autodefensas dieron apoyos a Serpa, a Pastrana y a Uribe. En su momento Mancuso ya había dicho en una entrevista con nuestros colegas de Caracol hace muchos años que sí habían apoyado a Álvaro Uribe, pero lo de Pastrana pues realmente nunca se había escuchado y sin duda pues ha sido bastante fuerte. No sé si le interesa que volvamos a escuchar el audio donde menciona tanto al ministro Horacio Serpa como a Andrés Pastrana. 2 semanas después de las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, pidiendo de alguna manera que se le reciba allí, ya esto lo vamos a comentar porque es parte de las narrativas del cubrimiento, los medios de comunicación retomaron las historias que ya se habían escuchado en algunas ocasiones en la Justicia Especial para la Paz, algunas de las cosas que ya se habían cubierto, pocas en algunos medios de comunicación, entre esos Verdad Abierta. En algunos medios se abrieron las heridas de nuevo de la historia del país, otros medios nos dicen tal vez no tanto, tal vez esto ya lo sabíamos. Entender lo que pasó con Salvatore Mancuso en la JEP es una historia, yo creo que la gran narrativa sobre ¿le creemos o no? Creo que esas eran las 2 historias que nos contaban, como esto que nos está diciendo es nuevo o es viejo, o esto que nos está diciendo es mentira o es verdad. Eso fue lo que yo vi en todos los medios que alcancé a leer. O por un lado, esto es completamente nuevo y nos dio unos datos deslumbrantes. Por otro, estamos tan acostumbrados a la guerra que ya lo sabíamos. Por otro lado, todo esto como que no va a valer la pena y por el otro sí va a avanzar o abrir investigaciones. Pasaron muchas cosas en muchos niveles alrededor de estas declaraciones que obviamente pues terminan en si la Justicia Especial para la Paz lo va a aceptar. Si lo va a aceptar o no. Yo creo que lo planteas exactamente como creo que está ocurriendo la batalla. A mí sí me interesa mucho que resaltemos el hecho de que la Jurisdicción Especial para la Paz es este tribunal que le ha costado muchísimo esfuerzo posicionar su legitimidad, porque no ha habido un solo momento desde que existe que la derecha en este país no lo haya convertido como en uno de sus grandes enemigos. Y creo que el hecho de que esta audiencia haya ocurrido 4 sesiones públicas, abiertas, el editorial del Espectador resalta una cosa muy valiosa y es que ante esa pregunta sobre, pero ¿para qué lo vamos a escuchar si está repitiendo lo que ya ha contado? Ustedes que no se han leído las sentencias de Justicia y Paz, que son 40 y pico y cada una tiene 1000 páginas, o sea, no se las ha leído nadie, es muy difícil tener de verdad presente esta historia. Sí, los periodistas de Verdad Abierta, creo. Sí, exacto. El Espectador en su editorial resalta una cosa que me parece muy valiosa y es el hecho de que esto está ocurriendo en un nuevo espacio. Esto estaba ocurriendo además en transmisión nacional, en Montería, en el centro de convenciones, un dato que yo solo pude ver
en la prensa regional, no lo vi en ningún otro lugar cubierto, pero me interesa mucho que no hubo como una discusión alrededor de la legitimidad de la JEP. Por fin creo que se dio un salto, un pequeño paso a que eso está, digamos, consolidado, y más bien los ataques de la derecha venían un poco sobre la propia carácter del sujeto, digamos, suponiendo que en el espacio público estamos en una discusión que es al mismo tiempo un juicio. Sí, incluso en el editorial del Espectador menciona, no estamos aquí para decir o no si la JEP funciona o no, lo está haciendo, o sea, lo hace. Es el trabajo que tiene, es su mandato. Y algo que me parece importante de lo que estás mencionando es que, pues nosotros sabemos que la Justicia Especial para la Paz está aquí para ayudarnos a esclarecer la verdad en torno a las FARC y las fuerzas militares, y por eso pensar en un paramilitar ahí era raro. Claro. Entonces ya solamente que él venga a un espacio al que pareciera no ser invitado es noticia. Claro. Y ahí está el segundo punto que me interesa, y es que creo que todo el mundo arrancaba muy por delante en esta idea. Vamos a ver si la justicia, la JEP lo acepta o no lo acepta, y me parece que faltaba un poco de explicación de qué significa aceptarlo o no aceptarlo, porque es la misma JEP la que enuncia en qué calidad lo escucha, qué tipo de sujeto es el que está, y está esta idea jurídica de un sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública. Digamos, si logran construir esa idea de bisagra, que fue la metáfora que la mayoría de los medios usaron, si lo pueden aceptar o no, dependiendo de que cruce un umbral de comunicación de verdad y allá en una serie de pruebas. Y me parece que esa figura es una figura bien compleja y bien enredada, y me parece que no hay como suficiente pedagogía jurídica y de contexto en la mayoría de notas que leímos para entender por qué este sujeto, ¿no? Una manzana está en este lugar de tomates y cebollas. La única deslegitimación que yo pude ver, más allá de la pregunta sobre si era nuevo o no, y ya ahorita añadiendo que obviamente cuando sucedió Justicia y Paz, la red social más popular en Bogotá, por ejemplo, era Flickr. Ni siquiera estaba posicionado Facebook. Más de 15 años. Sí, las sentencias son 2014, pero Justicia y Paz, claro, 2006. Justicia y Paz, pues la extradición de Mancuso es del 2008, creo que sí, pero Justicia y Paz, la ley es de 2005. Es de 2005, exacto. Entonces los tribunales, no, pues es que yo me acuerdo que nosotros en Parodiario, o sea, calcule la viejera de esto, hicimos un video llamado Parque Paraca, hablando sobre la lasitud del pacto de Santa Fe de Ralito, diciendo que se los han llevado a un retiro, ¿no? Un poco, y lo convertimos en un parque, y después Panaca nos demandó. Porque además la gente se refería mucho a ellos como Parque Paraca, porque ellos son sumamente uribistas. Nosotros no teníamos ni idea porque pues no estamos cerca a Panaca. Entonces, bueno, en fin. La única deslegitimación fue, hasta donde yo recuerdo, el titular de "La tal verdad de Mancuso es una venganza con el gobierno que lo sometió a la justicia y lo extraditó a Estados Unidos. Iván Duque". Claro, pero ahí está tirándole más a Mancuso que a la tribunal. Sí, pero al mismo tiempo el expresidente aseguró que el exjefe paramilitar busca ser incluido en la Jurisdicción Especial para la Paz para, entre comillas, eludir sus crímenes, lo cual redunda en el discurso de la impunidad. Que esa es la otra gran Iván Duque, narrativa. Pues el cuento de la paz, paz con legalidad, paz sin impunidad, y pues las objeciones a la JEP que le costaron una buena tajada de su ya magro capital político en momentos en los que, por alguna razón demente, era presidente de este país. A mí me llamó la atención la columna de Ramiro Bejarano sobre el tema, porque creo que con indignación y razón pone sobre la mesa dos cosas. Uno, lo tarde que llega esto, y parece una obviedad porque pues todos sabemos contar los años, pero es distinto como se asume hoy ese relato, porque han pasado muchos años impunemente, porque hay una reconstrucción entonces del relato y del imaginario, que entonces vincula a los medios de comunicación en esa responsabilidad, y esto es algo que creo que nos interesa a nosotros aquí, y es pensar cómo participaron o no y cuáles, porque los medios no son una sola masa, sino cuáles medios y a qué se refiere cuando está diciendo que ciertas entrevistas o ciertos cubrimientos le dieron poder. Específicamente habla del Tiempo, ¿no? Específicamente habla del Tiempo y de RCN. Y del Meridiano de Córdoba. Y del Meridiano de Córdoba, que pues han sido analizados por otras voces y en otros espacios por el rol que jugaron en esos años, pero sobre todo porque habla del doble rasero con el que se miden estas cosas. Porque ahora muchos medios cazaron la idea de que esto pareciera entonces un acto de venganza o de retaliación por un gobierno que lo extradita y desestiman sus declaraciones, citando a Duque, cuando
no han aplicado la misma fórmula cuando otros, que también son considerados por ellos mismos criminales, acusan a otras personas o a otras bandas que sí les parecen en audiencias similares. Y lo dice así: sorprende el doble rasero de quienes han dado crédito a otros delincuentes cuando acusaron a sus contradictores sin pruebas, pero ahora, al ser puestos en el ojo del huracán, atribuyen las declaraciones de Mancuso al proceso electoral que no se ha iniciado y descalifican con soberbia y adjetivos a su verdugo. Y es, creo que, una manera, una lupa de mirar qué fue lo que salió en los medios y cómo, ¿no? Quienes casaron con esta idea de la venganza o la manera como se está él mismo protegiendo al estar extraditado y buscando algún rédito para él mismo, y cómo otros medios pues se quedan pensando, y creo que es lo que va a pasar, y es que sobre lo que se dijo esos 4 días no hemos terminado de conversar todavía. Sí, total. ¿No? Vienen más, depende de lo que pase, que es lo que dices tú, pues depende de lo que se defina en la JEP, será un proceso legal complejo, pero aparte de ese, creo que haber levantado la olla solo para poner en la mesa qué imaginarios tenemos de la guerra y esos años perversos del paramilitarismo y esa justicia y paz mal llevada y todos los falsos positivos y la responsabilidad de las fuerzas militares, de propietarios de tierras, de ganaderos en las haciendas cordobesas y demás, es algo que barrimos debajo del tapete, y ahí participaron muchos sectores, entre ellos los medios de comunicación, no todos, algunos, y a cada uno habrá que darle un poco el análisis de la medida en que lo hizo. Pero creo que esto es apenas como, ¿no?, una olla a presión que le liberamos un poco para luego, no sé, enfriado el asunto con la metáfora, entrar a mirar qué es lo que queda, cuál es el residuo de eso y qué vamos entonces a pensar ahora frente a la situación como del imaginario de conflicto armado construido por esos tiempos. Sí, que eso es precisamente el llamado a entender la narrativa de impunidad que decía Santiago, que también lo hace el editorial del Espectador cuando ellos dicen estamos confundiendo impunidad con por fin entender el tema. Que le estemos hablando de esto otra vez no significa que sepamos qué pasó. Claro, pero es que además ahí sí existe un relato que está ligado a la idea de la impunidad, que busca desviar la atención sobre las funciones de la justicia restaurativa. Total. Es decir, es verdad que nos falta hablar mucho sobre esto, pero el tiempo, creo que este tiempo ha sido suficiente para verificar muy bien quién sí y quién no está hablando del tema, ¿no? Creo que hay una serie de tamices mediante los cuales uno puede percibir cómo funcionan los medios, pero todo lo que viene siendo como tal la agenda noticiosa va funcionando por una serie de capas de ruido, ¿no? Los medios que poco hablan, poco les interesaba realmente tratar el tema, y no son medios que están diciendo como no lo estamos tratando porque ahorita vamos a sacar un mega especial sobre las audiencias de Mancuso, ¿no? Hay una serie de medios que sí se dedican a eso, ¿no? Cuestión Pública trabaja sobre eso, Vorágine trabaja en eso, sacó una investigación muy interesante el domingo pasado. Sobre un coronel en particular que parece coincidir que trabajó en Postobón. Exacto. Y que está en los tribunales de justicia y paz. El jefe de seguridad de Ardila Lulle, a dirigir una convivir de los paramilitares. Entonces, lo que ellos hacen es ampliar, ¿no?, o profundizar una de las denuncias de Mancuso, que es una labor, pues, en la que uno dice, bueno, claro, para eso es que está el periodismo, ¿no? Como para empezar a hacer la incisión, pero hay medios que se dedican a la agenda, y ahorita hay medios que se dedican sobre todo a mapear la opinión, y hay medios que también pueden camuflarse en la inmediatez de lo noticioso o en lo fragmentario de lo noticioso para no hablar. Y yo creo que ahí, por ejemplo, el volumen de cubrimiento es también volumen en decibeles. Es decir, uno sabe muy bien quién quiere hablar y quién no, ¿no? Si esta es la primera vez que Semana no saca 700,000 links al respecto, es muy diciente, ¿no? Si no saca 7 noticias que son exactamente la misma noticia, pero con 7 títulos distintos, como lo ha hecho con otras cosas, es muy diciente. Yo solo vi que repostearon el live. Y creo que hicieron 2 notas. Una de ellas es con Petro encabezado por su retoma de la idea de los medios como propagadores de la ideología paramilitar, y la otra era un poco más escueta. Hay una cosa ahí, y es que esto es histórico.
Es decir, no es histórico la manera de Petro, como que nunca ha pasado, sino es histórico que viene pasando desde hace mucho rato. Entonces existe una forma de rastrearlo de forma histórica, que es viendo el cubrimiento que existe de las noticias en general del conflicto colombiano. Entonces yo no sé si ustedes lo recuerdan, yo lo tengo escrito como una noción, sin pruebas ni investigación, porque mi libro Acaba Colombia no es una investigación, pero hace poco recibí una llamada, esto es verdad, esto no me lo estoy inventando, recibí una llamada de un ciudadano preocupado que no esperó a encontrarse en Carulla conmigo, me dijo, acuérdese que todo, y esto por favor se los digo porque eso es verdad, acuérdense que todo antes era culpa de las FARC, todo. No importa que después se probara que habían sido los paracos, no importa que después se probara que había sido delincuencia común, como en el caso del collar bomba. La versión oficial siempre empezaba diciendo, por declaraciones del alto mando militar, que eran las FARC. Y luego se investigaba realmente quiénes eran los responsables de tal o cual masacre, tal o cual horror. Y en esas nosotros generamos de verdad un cuerpo de cubrimiento que está mega enfocado en las FARC, hasta el punto en que todavía hay gente que se refiere a las disidencias de las FARC como las FARC, lo cual sí es un relato y sí es una narrativa, pero además existe, que ustedes pueden encontrar, si lo quieren poner en las notas del episodio, Sari lo va a pegar por acá, una tesis que se llama ¿De por qué odiamos a las FARC y no tanto a los paras?, de Alexandra García, que es publicado en 2016, y muestra precisamente con mediciones y estadísticas cómo el tratamiento de medios hegemónicos fue benevolente con el paramilitarismo, ¿no? Incluso si nosotros no nos quisiéramos ir muy lejos, pues podríamos devolvernos al editorial que tanto nos indignó de Gustavo Gómez, en donde decía que los finqueros alzados en armas estaban simplemente protegiendo su propiedad privada, porque para empezar, ese fue el relato con el cual terminó prefiriéndose la violencia paramilitar como una solución, y ahí es donde ahí es donde podemos empezar a rastrear los editoriales que ya habíamos hablado, los editoriales de El 97 del Tiempo, y ya después de eso podemos empezar ahí sí a hablar de pruebas. Pero digo, esto que está pasando, desestimar la gravedad de la violencia paramilitar, no es nuevo, ¿no? Esto es una cosa que viene pasando desde hace mucho tiempo, y en un país que se acostumbró durante décadas a tener un solo coco, que eran las FARC, las otras violencias pudieron un poco pasar de agache. Y esto obviamente no borra el trabajo valientísimo de un montón de periodistas, hombres y mujeres que fueron asesinados por el paramilitarismo, por el poder político, con la connivencia de las Fuerzas Armadas de Colombia. No le quita el trabajo, no, es decir, esto es torturados y violentados, sí. Sí, exacto, es un trabajo que se hizo contracorriente, pero también hay que recordar hasta qué punto las mesas, ¿no? De nuevo, el matiz de lo que hablamos en el episodio pasado, el borde que separa a los medios de sus periodistas, como muchos medios, desde sus páginas editoriales, desde sus estamentos de poder, decidieron ser benevolentes en sus titulares, y eso no es un asunto individual de estar cazando personas, pero es un mal sistémico, ¿no? Y ahí la manera en cómo se cubren las palabras que se eligen tienen un peso, y tienen un peso sobre todo si se hace durante décadas. No, eso me hacía pensar en la manera como se puede leer justamente a raíz de esto que estamos discutiendo, que es la declaración de Mancuso relacionada con los medios, y en concreto este editorial del Tiempo que el hombre puso a rodar y a que la gente volviera sobre él, que al mismo tiempo se duplicó entre editorial y columna de Francisco Santos, que se encontró del 29 de abril del 97, que es una columna que los invitamos a leerla. Lo hicimos la semana pasada para los Patreons de Presunto. Es una columna endiabladamente reveladora sobre los adjetivos, los verbos, la mirada casi admiradora que Francisco Santos desarrolla alrededor de Carlos Castaño, del proyecto contrainsurgente, la manera como lee el contexto en el que las cosas están ocurriendo. Hay un momento en el que tienen que discutir sobre la humanización del conflicto, y entonces básicamente dice, bueno, aquí todos han matado, pero claramente pues los de las FARC son más sanguinarios, en fin. Pero todo esto me lleva a una cosa que yo creo que está yo llegué a ella a través de la nota de La Silla Vacía, que hace esta lista de 10 puntos tocados por Mancuso, y es una videocolumna que publica Ginette Bedoya,
en la que básicamente está un poco haciendo una defensa cerrada de la casa editorial El Tiempo, haciendo una defensa justamente rompiendo los matices entre el medio y el reportero, diciendo un poco que este tipo de señalamientos es poner en riesgo a los reporteros de barro. Obviamente usa su historia personal muy escueta y delicadamente, pero hay una cosa que me parece como significativa de esa columna de defensa cerrada de la casa editorial El Tiempo que hace Ginette Bedoya ahorita en estas semanas a raíz de estas declaraciones, y es que su gran argumento para sostener que esto que Mancuso está diciendo es un despropósito, que de ninguna manera pudo ser posible que el hombre entrara a la casa editorial Tiempo, porque es que el hombre dice que él entró y que este señor Francisco Santos lo llevó y lo ayudó a sentarse con los editorialistas y les ayudó a legitimar su discurso, es lo que él dice. Ella lo que dice es que ella se sienta en un lugar que es como es una videocolumna, y ella está sentada en un lugar en el que hay como archivo del Tiempo, y ella empieza a sacar como papeles y notas del Tiempo y muestra lo que dice ella es una investigación del 2006 que dice ayudó a entender el entramado paramilitar, parapolítica, de relación de los paramilitares con la política. Y me extraña mucho que su argumento fuerte sea del 2007, del 2006, una nota del 2006, cuando estamos hablando de editoriales y de columnas de 10 años atrás, cuando todavía estaba este margen y esta ambigüedad sobre si las Convivir tenían un marco legal o no, sobre si pudo haber terceros empresarios que se metieron en eso, en esa financiación, porque había una especie de umbral jurídico que se los permitía financiar estos grupos de autodefensa, Convivir, que no se sabía de dónde venían las armas o qué, pero que aparentemente podían. Esta discusión que hay ahí sobre esa génesis es mucho anterior a ese 2006 que ella argumenta, y me parece pues muy significativo que El Tiempo haya salido un poco con ella como su reportera pues emblemática, estrella, a hacer esa defensa cerrada. María Paula. Sobre eso creo que el punto que resalta La Silla Vacía en el resumen de 10 claves que hace de esas 800 páginas de declaración, dice así: algunos medios ayudaron a los paras a lavar su imagen. Una forma resumida de citar a cuáles hizo referencia Mancuso y echar para atrás la memoria de qué fue lo que pasó. En La Silla no hacen relación a esa visita de Pacho Santos, sino al contenido que sí es publicado y rastreable, además en Internet, donde está la entrevista que le hizo, por ejemplo, Claudia Gorizati a Castaño. Y dice: aunque la sentencia no profundiza en este punto, porque no fue una política del bloque Catatumbo, sino de la Dirección Nacional de la SAUC, la sentencia critica el cubrimiento de algunos medios, vuelvo a decir, algunos medios, ¿no? Porque siento que esto también, paréntesis, ha hecho que muchos salgan a defenderse, y es como no son todos, por supuesto. Los medios no son una categoría que lo pueda agrupar todo, y a veces es incluso como grosero no decirlo así, porque ahí cabe todo el mundo o no. Aquí dice algunos medios sobre el crecimiento de ese grupo paramilitar. Ya una sentencia de Justicia y Paz, vieja, había dicho que la entrevista que le hicieron a Carlos Castaño, la entrevista que le hicieron a Castaño de Claudia Gorizati, que hice referencia hace un momento en la noche de RCN, la que hizo Darío Arismendi en Cara a Cara y la que hizo la agencia Colprensa, ayudaron a darle un impulso ideológico a la SAUC. No está diciendo que contribuyen de la misma manera que las fuerzas militares a masacres, pero está poniendo en alerta cómo esa pantalla que les dieron o esos micrófonos abonaron un escenario para que pensáramos como audiencia algo sobre unos actores, en este caso paramilitares. Algunos medios, dice, incluso hablaron de combates entre paras y militares justo antes de la masacre de Chengue, que según el paramilitar Valdiris eran mentiras planeadas para que alcanzaran a salir del pueblo después de masacrar a 27 personas, pero antes de que llegara la infantería de Marina. Y la pregunta que deja La Silla, que me parece interesante, es que la sentencia no dice si los medios sabían que esas informaciones eran falsas o fueron instrumentalizados por el mismo grupo, ¿no? Y de nuevo, creo que la columna que escribió Marta Ruiz al respecto sobre la responsabilidad de pensar lo que el periodismo le debe al país y lo que el país le debe al periodismo en términos de cubrimiento de conflicto armado, ¿no? Merece como mayor profundidad, detenerse
Yo sé que muchas declaraciones de Mancuso son más graves en la medida que condenan a personas en específico y está hablando además de la impunidad pues con la que se han tratado muchos militares que participaron en estos acuerdos y que pues son victimarios de masacres y de ejecuciones extrajudiciales. Pero creo que pues para Presunto el tema de los medios y las lavadas de cara en ese momento pues son fundamentales. Hay varios antecedentes Total, de estas acciones, ¿no? Existe, por ejemplo, el antecedente de que en Ruanda se hizo una corte que juzgó, o las cortes de justicia transicional juzgaron también el papel de los medios de comunicación en la gestación de lo que fue un genocidio en medio del conflicto interno ruandés. Mucha gente utiliza ese ejemplo para pedir que el gobierno sí salga a condenar y sí salga a hablar de los medios y sí regule la ética de los medios, pero olvidan que quienes gestaron eso hacían parte de la rama judicial, ¿no? Y hace parte de un entramado que es importante rescatar porque pese a que sí efectivamente existe connivencia de ciertos medios, algunos periodistas, directores de periódicos, de medios de comunicación, existe también forma mucho más amplia que nos obliga a leer matices, ¿no? Para empezar, este matiz, y es como quien ha de juzgar esto, pues es más entidades del estilo de la Comisión de la Verdad que simplemente documenta, o Justicia Transicional que está pues realmente viéndolo. Si acaso ellos quisieran, porque por ejemplo en la competencia de la JEP no está llamar a civiles, por lo tanto los medios de comunicación quedan salidos de la justicia transicional del conflicto Estado colombiano, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ¿no? Pero la Comisión de la Verdad hizo, y yo la he mencionado 1000 veces y MP la ha mencionado 1200, una exposición de la mano de Forensic Architecture sobre desaparición y despojo de tierras, en donde muestran los titulares de medios que están conestando prácticas de despojo de tierras, ¿no? Que están mancillando, ¿no?, la validez o la relevancia de la presencia campesina en el campo, que es una locura, porque se habla, ¿no?, en formas pasivas. En este mismo artículo, esta tesis de la misma Alexandra García, dice que, por ejemplo, cuando se habla del paramilitarismo se recurre a la nominalización o a la voz pasiva para ocultar el actor del hecho, como por ejemplo, la masacre fue cometida en el municipio de, en vez de decir, no, lo mató, y ese tipo de cosas que con las FARC no pasaban, ¿no? Porque ponían las FARC asesinan a 7, las FARC matan a 5 campesinos, las FARC asesinan, las FARC matan a periodistas, se oculta cuando se trata de otras noticias. Entonces, esto es una fibra de matices muy finos, hay que hilar muy fino, hay que hacer un trabajo muy riguroso, no basta con tuitear, no basta con imputarse, no basta con salir a decir que todos los medios son absolutamente culpables y responsables, no basta con decir, por ejemplo, la cosa más habitual que es salir a decirle, ¿y qué dice Luis Carlos Sarmiento Ángulo de su trabajo con paramilitares? Nada, no tiene nada que decir porque es que Sarmiento Ángulo no era dueño del tiempo cuando eso pasó, ¿no? Entonces, a mí no me gusta Sarmiento Ángulo, me gusta imitarlo, no me gusta Sarmiento Ángulo, pero al mismo tiempo Sarmiento Ángulo no es directamente responsable de lo que pasó en el 97 con el periódico El Tiempo. Si él quiere hacer una disculpa pública en nombre de lo que pasó, en cuanto haya pruebas de eso, porque en Colombia pesa un montón la verdad judicial, que está bien, porque es un derecho, el derecho al debido proceso, pues ahí puede salir a hacerlo. Y ahí es donde empiezan a juzgar esos matices. Y la última cosa que yo quisiera añadir a ese debate de análisis es, también hay que entender que esto, de nuevo, es un problema sistémico, ¿no? Creo que quien mejor puede ayudar a entender situaciones de este estilo es Hannah Arendt, que descubre en los juicios a los exgenerales nazis y a los miembros del ejército nazi que muchos decían o respondían, yo estaba siguiendo órdenes, ¿no? Entonces, claro, queda que uno es responsable de cada orden que decide seguir, pero al mismo tiempo sí queda la noción de que los sistemas generan comportamientos sistémicos y gregarios que normalizan ciertos comportamientos. Eso no quiere decir que esté bien, simplemente quiere decir que al quinto titular, al titular número 10, al número 100, al número 150, al 1200,
se convierte eso en un problema sistémico de normalización de un lenguaje utilizado para designar ciertas cosas. Entonces hay un punto en el que eso tiene cierta inercia. No lo hace mejor, claro, pero tiene que ser una categoría de análisis también. En esa filigrana, en ese detalle de la voz pasiva, un poco para ocultar, presiento que ahí hay eso, una especie de incorporación no consciente, ¿no? Una especie de práctica ya diseminada. Y me pregunto si en esta respuesta que hubo ahora alrededor de estas declaraciones de Mancuso, en esta prensa un poco dividida en enfatizar no hay nada nuevo, ¿para qué lo volvemos a escuchar? O esta prensa que dice es un escenario de escucha diferente, es un momento de la historia del país diferente, claro que hay un valor en volver a escucharlo, claro que hay un escenario en el que el hombre hay que saberlo leer porque por supuesto está en una estrategia retórica en el sentido en el que está buscando un beneficio particular. La pregunta de contexto clave, pero ¿qué beneficio particular está buscando? Bueno, sabemos que en Estados Unidos está por salir porque terminó sentencia. Sí, llegar y no venir a la cárcel. Vuelve a Colombia, no tendría cárcel. Pero lo que los medios no te dicen al mismo tiempo es que en abril de este año la Fiscalía le imputó 100 y pico de cargos nuevos. O sea, él sí está en una batalla con ciertos poderes de la justicia en Colombia que no quieren que venga a estar libre y hablar de cualquier forma, y él está un poco tratando de cobijarse ahí en la JEP. Este discurso, por ejemplo, de bueno, pero presentó pruebas o no, sin entrar en la profundidad de unas cosas que descubrí en Voz Alta, creo que se llama, el podcast de Espinosa entrevistando a Restrepo, el director de Verdad Abierta, que dice: siempre ha existido la idea de que los paramilitares destruyeron las pruebas porque en su propia narrativa, en su propio interés estaba proteger a los financiadores. Es decir, siempre ha existido un poco esa idea de que los paramilitares destruyeron esas evidencias. Es más, existe este rumor que no ha sido probado de otra forma que mención como rumor, de que cuando ocurre esa extradición veloz, que los sacan de las cárceles y los mandan a Estados Unidos, el propio aparato de justicia colombiano que hace esa transición para mandarlos rápido, les destruye documentos. Pero hay declaraciones de Mancuso en el que cuenta este señor Restrepo que él mismo dice haber destruido información. Entonces, las pruebas es una cosa que quienes la están pidiendo y conocen esta historia saben es un elemento fetiche que probablemente dejó de existir hace mucho tiempo por la misma lógica de relación con la justicia de estos cabezas del paramilitarismo. Entonces son tantas capas que me pregunto si en esta idea de no hay nada nuevo o algo nuevo, no está también esa inercia, ¿no? Esa inercia un poco del sesgo ideológico del reportero del medio en su posicionamiento sobre este proyecto contrainsurgente. Que a mí por eso me gustaron tanto las listas, tanto la de Catalina Oquendo en El País América como la de Santiago Rodríguez en La Silla Vacía. Gracias por ayudarme a entender el resumen, pero al menos era un poquito más centrado a cuáles fueron las preguntas que quedaron sin responder, cuáles fueron las cosas de las que no se trajo pruebas, cuáles fueron las que se pidieron pruebas privadas para seguir avanzando en el tema y qué quedó, o sea, y cuáles son los vacíos o lo que a ellos les causó interés, así como ustedes mencionaron, para abrir nuevas investigaciones. Estoy de acuerdo en que las listas tienen como el provecho de organizar una cantidad de información muy densa y muy difícil de reconstruir, pero a mí de hecho de La Silla Vacía, el texto que más me interesó, a diferencia de ese de las listas y del que MP citó hace un rato, del 19 de mayo de Santiago Rodríguez Álvarez, que se titula Mancuso pone la lupa en la impunidad para aliados del paramilitarismo, porque sus fuentes allí son la gente de Rutas del Conflicto, el señor de Verdad Abierta, y es un poco una explicación, me parece que fue el mejor análisis que leí, porque es un poco hacer entender por qué esos terceros que están mencionados en las sentencias de Justicia y Paz nunca han sido investigados, porque un poco creo que la única razón por la que la JEP tiene los oídos abiertos y puede explicar, a pesar de que se está digamos, apegando a esta figura del sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, que es esta idea de la bisagra, que creo que nadie nos ha explicado del todo bien, pero es como encontrarle un ángulo para que Mancuso tenga sentido como opera dentro de las cebollas y los tomates. Está esta pregunta de por qué todos estos terceros nunca han sido investigados, y todo el mundo dice, bueno, pero Mancuso va a hablar, pero ¿dónde están las pruebas? Y la cosa es, estas sentencias de Justicia y Paz existen hace 10 años, desde el 2014, 2013,
una vez ocurrieron, los terceros mencionados, a los que incluso muchos de los jueces de los tribunales de justicia y paz dicen tienen que investigar, pues la responsable de buscar esas pruebas es la Fiscalía. Y la pregunta es, en estos 10 años, ¿dónde ha estado la Fiscalía General de la Nación con el aporte de pruebas para investigar a estos terceros mencionados por Mancuso y que están en estos limbos de impunidad? Y eso es lo que está un poco planteado en el texto de La silla vacía del señor Rodríguez Álvarez. Y creo que sobre todo tener muy buenas fuentes que le ayudaron a entenderlo, porque Sí, claro. esta gente de Rutas del Conflicto y Verdad Abierta pues son estos portales que llevan años construyendo minuciosamente esta información y entendiéndola, y entonces esta gente que tiene tanta información vuelve y escucha a Mancuso, y por ejemplo este señor Restrepo de Verdad Abierta, que sería quien probablemente más podríamos decir, pues va a decir que todo eso ya lo ha dicho, él decía cosas como, no, esto es una audiencia muy novedosa, y lista las razones en este podcast de Espinosa nuevo, y una de las razones que más me interesó es esta idea de que el sujeto que denuncia, que está repitiendo las mismas cosas, lo está haciendo en un tono y en una clave absolutamente diferente a la que la hizo hace 15, 20 años, porque en ese momento parece que era completamente soberbio, completamente, sí, crecidito, ¿no? Y no le contestaba bien a los jueces, y entonces lo que él dice es sorprendente que los magistrados de la JEP no estuvieran tan mejor preparados, porque ahora tenían a un corderito que les decía sí, señoría todo el tiempo, y pudieron estar muchísimo mejor preparados para contrapreguntarle y decirle, pero a ver, otro detalle. Ahora, también está muy claro en este performance público que todo el tiempo que llegaba en un momento delicado, él decía, esto para audiencias privadas. Y los magistrados pues sabían que él iba a decir eso, entonces esa carta también, cómo se estaba jugando de lado y lado. Y él sin duda se está protegiendo, pero yo vuelvo sobre la idea de lo que significan esos 15 años, porque Bejarano también lo dice en la columna. Otra hubiera sido el rumbo de esta fatídica historia si entonces hubiéramos escuchado a estos supuestos salvadores que regaron la nación de sangre inocente, dizque para repeler la insurgencia. Está refiriéndose a quienes no han condenado, o sí, lo que dijo y la relación con los medios, pero eso está llegando tarde y muchos, dice aquí, muchas personas que tenían derecho y deber de dar explicaciones están muertas hoy. Horacio Serpa. Entonces, exacto, y pues sale su hijo a defender en una columna en el periódico El Tiempo, creo. Sí, de la hecho memoria... se llama Respeta la memoria de Serpa. Entonces, claro, la verdad tantos años después termina siendo este asunto de la verdad judicial, Claro. que es la que se puede probar con lo que hay, y que además le han dado a Mancuso 30 días para presentar las pruebas de todo lo que dijo, de mucho de lo que dijo. 30 días que están contando en este momento. Y que de nuevo yo creo que son un paradigma pues para mirar el proceso de desmovilización de los paramilitares y por supuesto la diferencia abismal que hay con el proceso de paz de las FARC, pero sobre todo es una pregunta de presente. ¿Cómo los medios están cubriendo a estos grupos armados? ¿Cómo están hablando de disidencias cuando no lo son o sí? ¿A quiénes están llamando FARC? ¿Cómo y por qué? ¿A quién están llamando narcoterrorista? Y cultivando un estereotipo y una manera de... Porque es que eso es lo que a la posteridad no nos tenemos que preguntar 15 años después si eso ahondó ideológicamente en algo o no de manera justa o sesgada, ¿no? Eso es como un llamado a que hoy se piensen, porque el paramilitarismo al final tampoco está extinto. Es decir, hoy hablamos también de lo que está pasando en Montes de María. La situación es lamentable, está muy heavy metal. El orden público, la extorsión, lo que está pasando, por supuesto, asesinatos a líderes sociales, pero también a otras personas de las comunidades muy selectivos, ¿no? Que diría uno en estos tiempos, ¿en dónde están las fuerzas militares y qué relación están teniendo con esa situación de orden público? Mompox aparece con las paredes rayadas de bloques y de nuevas suerte de autodefensas gaitanistas. Entonces tampoco es que estemos hablando de algo como, ¿no?, el Bogotazo. No, son estructuras que han mutado en el tiempo y que las que nos tenemos que enfrentar en el pasado como relato y en el presente, hoy, ahora delinquiendo, haciendo paros armados en lugares del país.
Sí, incluso si como los nuevos grupos armados que ahora tienen otro nombre, ¿no? Supuestamente de paramilitares mutaron a BACRIM y luego de BACRIM a estos que tienen esta sigla, ¿no? Como grupos armados de impacto público alto, algo así, no me recuerdo. Independiente de cómo estén operando hoy y cuál es el daño que hagan al orden público, creo que la pregunta que plantea CMP es muy valiosa porque creo que en el fondo la cicatriz, a propósito de esta metáfora de volver a abrir la herida, esa cicatriz de la ideología paramilitar contrainsurgente, ¿no? de esta minuciosidad con la que la gente decente de este país, empresarios y fuerzas armadas, utilizaron a un tercero para hacer el trabajo sucio, es una cosa que sí que está en la mentalidad colombiana como una cosa no resuelta, ¿no? Como una cosa, creo que en el caso de las movilizaciones, del estallido social y del paro, volvieron a aparecer muy intensamente, ¿no? Como práctica casi barrial, casi de ciudadano. Y ahí creo que se hace muy valiosa esa pregunta de por qué sí es una discusión no solo del pasado, sino también, como lo dices, del presente. Pues hay unas preguntas ahí interesantes que siento que durante estos 30 días de lo que hablaba María Paula, pues muy seguramente los medios que cojan estos hilos les van a dar investigaciones espectaculares. Lo de defina o no Mancuso, la información está desde hace mucho tiempo y hay que volverla a rastrear y tal vez destapar caños feos, pero todas las preguntas sobre la Brigada de Infantería de Marina del Montes de María, las relaciones con Venezuela y los militares venezolanos, quienes también tuvieron algún tipo de relación, solamente preguntarse de dónde podrían estar esas 200 personas enterradas y es como, bueno, vamos a buscarlos, eso es completamente nuevo. Parece que ese es uno de los puntos nuevos. El tema de los funcionarios de Ecopetrol, que la JEP le dijo, necesito nombres, el tema Postobón y el tema DAS. Este señor abrió una agenda como por 27 planos, de los cuales se pueden hacer 700 informes investigativos de periodismo a profundidad. Hay que hacer un llamado a la fineza, ¿no? Hay que hacer un llamado a que periodistas agudos y agudas hagan uso de la mirada más atenta que tengan, porque creo que los cubrimientos no basta en este caso con darles bombo, ¿no? Creo que yo tendía a desconfiar muchísimo de los... Así como tiendo a desconfiar obviamente de la deslegitimación y de citar a Duque en el título como lo hace Semana, así como tiendo a desconfiar de Semana, también tendía a desconfiar en este caso muchísimo de quienes titularon Las verdades de Mancuso, ¿no? Como, pues hay que tomar todo con pinzas, ¿no? Y en este caso el debido proceso tiene que surtirse porque eso también es un derecho humano, pero además... me parece que quienes, por ejemplo, como Catalina Oquendo, como Santiago Rodríguez en La Silla Vacía o como la gente de Mutante, recibieron no solamente como haciendo una labor de servicio, que estas dos listas, la de Catalina y la de Santiago, hacen una organización muy buena para leer para gente que no tiene tiempo de mandarse 32 a 36 horas de audiencia, ¿no? Ese viajado. Para eso hay periodistas que se dedican, ¿no? A los que clavan ahí a que oigan exactamente todo, lo puedan transcribir, documentar, anotar todo. Este trabajo se junta con lo de Mutante en la medida en que validan la perplejidad de mucha gente, ¿no? No se paran de una manera, no sé si cínica, pero sí como un poco soberbia, como de, esto ya lo vamos a ver en Justicia y Paz. Y es como, sí, mucha gente que está tuiteando esto tenía 3 años cuando Justicia y Paz y está recibiéndolo por redes sociales, está viéndolo por primera vez de forma abierta. Es la primera vez que mucha gente oyó esto, la primera vez que yo oí muchas de esas cosas fue hace muy poco, frente a la Comisión de la Verdad, cuando estaba empezando a tratar de entrar en la JEP. Entonces no es como que no, la gente ahí... Es que las sentencias de Justicia y Paz, ¿quién las conoce? No, realmente? Son absolutamente recónditas, parte de eso era la gracia. Entonces, pues ahí está lo otro. Lo otro es los cubrimientos que tienen clara la historia, no solamente la historia del cubrimiento, sino también la historia de este conflicto paramilitar, que no pretenden venderlo como algo nuevo ni como algo insignificante. Son confiables, pero además y sobre todo hablando de males sistémicos, los medios que tienen o que cumplen funciones descentralizadas, que son los que enumeraba Juan, Verdad Abierta, Rutas del Conflicto, ¿no? Gente que hace su investigación en campo y que se sale del centro urbano, desde donde es tan fácil hacer editoriales para apoyar el proyecto paramilitar, desde donde es tan fácil también condenar a todo el mundo porque todo el mundo es paraco. Es gente que está al tanto de esos matices. Entonces, por eso yo insisto que este es un tema que obliga a las miradas finas, porque es muy doloroso, porque es muy fácil entrar en unas generalizaciones muy peligrosas y porque además, como la búsqueda es de verdad y justicia,
y de reparación, creo que un poco hay que ponerse en sintonía de eso y ver cómo se presta ese servicio. No quiere decir que tengamos todos que volvernos medios de comunicación aliados de la JEP, simplemente que podamos aunarnos a un esfuerzo verdadero de reparación y justicia. De acuerdo. A propósito de esos matices, contrastar también las reacciones y las respuestas de dos de los salpicados, ambos de derechas, Uribe y Pastrana, porque Pastrana salió un poco desgañitado a que le prestaran micrófono en muchos medios, en particular en Caracol, donde de manera acrobática terminaron hablando del pollo Carvajal y de la financiación de Venezuela al gobierno, a la campaña de Petro. Pero en contraste... ¿De la nueva audiencia? De la nueva audiencia en Caracol, y nadie le preguntó ni le dijo nada. Del falso positivo, del falso directo falso. El hombre empezó a decir, y las declaraciones del pollo Carvajal sobre la financiación de Petro, y es como ningún periodista le contestó. En fin, pero en contraste a ese desgañitamiento, una de mis nuevas palabras favoritas, Álvaro Uribe sí salió a responder de una manera que me sorprendió mucho, porque tenía como el libreto ya muy armado. Por un lado, citando al padre de Ru. Él responde con un comunicado largo, además. Sí, pero en semana citan 2 puntos. Uno, en el que él recupera una declaración del padre de Ru, en el que cuenta cómo él le pidió que contestara sobre el apoyo de Mancuso a su campaña, y en su momento Uribe dice, el padre de Ru sabe porque lo puso de presente, que yo rechacé ese apoyo. Entonces, bueno, me parece muy extraño que ahora el padre de Ru sea una de las fuentes válidas de Uribe después de los meses anteriores que supimos de lo que pasó con el informe de la Comisión de la Verdad. Pero sobre todo, fíjense que Uribe salió con un fragmento del libro Mi Confesión, de Carlos Castaño, y Uribe lo cita, y por supuesto Semana lo replica. Y el pasaje que Uribe utiliza del libro de Castaño, y que lo tiene como muy preparado, dice: la base social de la autodefensa lo considera su candidato presidencial, pero ahí mi gente se equivoca. Álvaro Uribe le conviene al país, pero no a las Autodefensas Unidas de Colombia. Es el presidente que menos nos podrá ofrecer. Seguro dará resultados militares en contra nuestra y poco reconocimiento a nuestra lucha antisubversiva. ¿No? Que Uribe ya tenga como el pasaje de Carlos Castaño preparado, organizado, pues es un poco muestra de que este es un tormento que Uribe lleva defendiendo y perdiendo hasta cierto punto en la opinión pública, pero pues que por lo menos tiene como estructurado frente al desgañitamiento de Andrés Pastrana. Yo quiero terminar con una escena que creo no volvió tanto en las memorias que se han hecho estos días sobre Mancuso, y es que en el 2004 tuvo 46 minutos y 15 segundos en el Senado de la República. Fue aplaudido por muchas personas. Tuvo un micrófono abierto en el que fue a decir cómo era que era el proceso de paz, cuáles que eran las agendas, a legitimar las atrocidades que hacía, a ser aplaudido y alargarse, ni siquiera escuchar. Ahí el joven, en ese momento, Iván Cepeda, que fue de los pocos que desde la tribuna de la prensa empezó a gritar su inconformidad por lo que estaba pasando y fue retirado del recinto. Gustavo Petro, entonces senador, también intervino después. Ni siquiera Mancuso lo escuchó porque él fue a dar cátedra y se fue junto con otros 2 jefes paramilitares. Una de las pocas personas que han hecho hicieron un recuento en su momento de eso fue Héctor Abad, en una columna que recuerda el paso a paso de lo que eso fue. Entonces sí, es una anécdota de la historia, lo que dice, y cada palabra da para hacer un análisis de 50 páginas de lo que está allí, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Sí tuvo una oportunidad de hablar enorme en el recinto más importante de la política en Colombia. Aquí lo estamos escuchando 15 años después, pero no valdría la pena la comparación de sus discursos. Obviamente en ese momento era el jefe paramilitar que se estaba desmovilizando el gobierno de Uribe, y hoy estamos en donde estamos, y el gobierno en el que estamos y el proceso de paz del que nace la JEP, que pues lo cambia todo. Pero creo que ese escenario, no, hay que tenerlo siempre en mente porque es muy indolente. Sí. Lo que pasó durante estos 4 días es sin duda una apertura de agenda que siento que empieza como a reconciliar narrativas del pasado, pone a la gente o a la opinión pública a hacer preguntas sobre qué es lo que vamos a entender y validar, a quién les vamos a creer. ¿Le vamos a creer a los zampones o a la justicia? ¿Le vamos a creer a los expresidentes o a los procesos? Y creo que eso en el fondo es ganancia para lo que es la opinión pública ahora versus lo que fue hace 15 años
con muchas menos accesos a información y menos posibilidad de tener algún tipo de debate público, sea el que sea. Cuando RCN se llamaba Radio Casa de Nariño, ¿se acuerdan? Claro. Gran meme, sí. Entonces, pues vamos a seguir viendo esto. Yo no sé si es tan cierto lo que dijo Ramiro Bejarano de que solo hubo minimización de todo lo que dijo Mancuso, porque cuando uno hace la revisión en los medios, estuvo ahí presente, analizado desde muchos frentes, sin decir esto es una noticia menor o un confidencial. O sea, se trató como con la fuerza que era. Entonces, vamos a ver esto realmente cómo va a avanzar y teniendo en cuenta, yo creo que valdría la pena a la luz de la violencia que estamos viviendo actualmente, cómo podemos hacer que no se repita, como decía la Comisión de la Verdad.